al curso, tanto a Mari como a Cristian y a aquellas personas pues que posteriormente verán la grabación. Buenas noches, espero que las cosas anden a las mil maravillas y quiero darles pues la bienvenida al sexto encuentro sincrónico, lo que implica que estamos en el segundo encuentro de la tercera unidad del curso Perspectivas Pedagógicas y Curriculares 2. Mm, Esto quiere decir que solo nos quedan dos encuentros sincrónicos y digamos que terminamos nuestro semestre, terminamos nuestro curso y pues ya estaríamos emprendiendo nuevas ideas y nuevos cursos. Entonces, pues no sé, Mari y Cris, si quieran detenerse sobre algo, quieren que converse sobre algo o nos vamos directamente pues al punto en el que quedamos exactamente en la última clase. Profe, pues y si pudiéramos continuar con lo que veníamos de la clase pasada, sería muy chévere para concretar, ir cerrando ahí. Listo, mi Mari, gracias. Entonces, bueno, yo me voy por acá, voy a continuar con esa presentación. Bueno, y voy a seguir acá. Entonces, para retomar, digamos que en el encuentro anterior habíamos conversado un poquito sobre un concepto fundamental que era el currículo, ¿sí? Y la conversación alrededor del currículo pues nos llevó a varias conclusiones como, pues, entender que la definición del currículo o el concepto currículo, pues, no terminaba siendo tan fácil y que, en definitiva, pues, la comprensión a veces de currículo terminaba siendo una comprensión limitada porque para la mayoría de gente el currículo terminaba reduciéndose exclusiva y únicamente al plan de estudios. Em, y pues decíamos que el currículo tiene que ser diferente al plan de estudios y que el plan de estudios, para que lo entendamos de una manera mucho más concreta, pues que el plan de estudios termina siendo la forma en cómo una institución educativa organiza sus materias. Entonces casi que es el plan de estudios, em, el horario. Entonces, claro, yo estoy en noveno y veo matemáticas, física, filosofía, ciencias sociales, química, lengua castellana, ética y valores, religión. Ese es el plan de estudios. Pero que el currículo no podría estar reducido de manera exclusiva a ese plan de estudios, sino que era un asunto mucho más profundo. Adicional a eso, pues decíamos que el currículo tampoco nos iba a entregar pues, recetas concretas respecto a cómo tenía que gestarse el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo tenía que superar ciertos problemas que se presentan en el aula, eh, entonces que teníamos que superar esas visiones. Bajo esa perspectiva, pues digamos que empezamos como a entender y a definir unos elementos concretos sobre los que versa el currículo. Em, y es que a la hora de yo entrar a definir un currículo, muchachos, pues tengo que tener en cuenta que este se compone de una serie de elementos. Sin embargo, pues establecíamos que cuando se intenta definir el currículo, pues no existe una única definición, eh, y que esa definición pues va a depender del ángulo en el que me postule y también va a depender de la visión del mundo que yo tenga. Eh, pero que al final pues van a haber muchos autores que van a definir el currículo como una apuesta interdisciplinar, y que es una apuesta que termina articulando el conocimiento con la experiencia. Pero que para poder entenderlo, pues vamos a definir el currículo como el conjunto de experiencias, de contenidos, de métodos y procesos que se orientan en en la acción educativa en un contexto determinado. De otra manera, eh, si yo estoy en una institución educativa, en un colegio, en una escuela, pues yo tengo presente que en esa escuela, que es un contexto determinado, mm, pues en esa escuela hay una forma en la que se gesta la experiencia para la comunidad educativa, hay una forma en que se organizan los contenidos, hay unos métodos y hay unos procesos concretos que se gestan en la acción educativa. Listo, como para que se den cuenta que no puedo reducirlo solamente al plan de estudio. Entonces, ese currículo, con esa definición que es supremamente amplia, eh, pues
para poder entenderlo, digamos que tiene unos elementos. Entonces, el primer elemento que entendimos es que cuando yo defino el currículo de mi institución o del plantel educativo, pues hay un contexto y ese contexto responde a una pregunta particular y es ¿a quién se enseña? Y digamos que la clase anterior nos quedamos mucho aquí porque yo les ponía muchas variantes de esa pregunta a qué responde. Entonces yo les decía, claro, que a quién enseña no solamente es al estudiante, sino que yo tengo que entender que el estudiante tiene una familia, que yo tengo que entender que el estudiante está en un barrio, que yo tengo que entender que está en un país, que tiene un contexto económico, político, cultural, religioso, que tengo que saber cómo se mueve y que a partir de eso, pues tengo que saber eh, cómo disponer mi proceso de enseñanza-aprendizaje, que fue como lo que definimos. Entonces, un currículo, otra vez, que está en un contexto determinado en la escuela y que organiza todo el conjunto de experiencias, contenidos, métodos y procesos que orientan la acción educativa, pues se adecua a un contexto y responde a la pregunta ¿quién enseña? Primer lugar. Pero posteriormente a eso decíamos que un currículo en ese mismo apartado, pues en últimas termina teniendo unas finalidades. Y esas finalidades, que creo pues que aquí ya empezamos a establecer cositas nuevas, pues me terminan a mí estableciendo eh, que yo tengo que saber mi institución educativa para qué enseña, ¿sí? Y es que no todas las instituciones educativas pues tienen las mismas finalidades, muchachos. Entonces, por ejemplo, hay un texto muy famoso que yo se los voy a recomendar y que lo tengo por acá, y es este texto de Julián de Zubiría de Samper. Julián de Zubiría Samper, y es que este texto se denomina Cómo diseñar un currículo por competencias, ¿sí? Es un texto muy famoso, se lo recomiendo, es muy fácil de entender y Julián de Zubiría, que creo que es una de las personas, lo subiría, que más está aportando a educación actualmente. De hecho, es un tipo que escribe en la revista, no, en El Espectador exactamente, y escribe mucho sobre educación y tiene un gran legado de escuelas pedagógicas como para que por ahí lo lean. Entonces, claro, cuando él planea este libro, pues digamos que cuando él dice, ¿para qué enseño? ¿Cierto? La pregunta ¿para qué enseño? La finalidad es que él dice, mire, es diferente si mi institución educativa dice que está enfocada en competencias, me dice que está enfocada en habilidades o me dice que está enfocada en capacidades. Entonces, cuando ustedes estén haciendo la práctica, yo les recomiendo que se fijen muy bien en el modelo pedagógico, que después vamos a ver un poquito del asunto, eh, ¿qué dice? Si va a enseñar por competencias, si va a enseñar por capacidades, eh, pero también en el mismo modelo pedagógico, pues hay otros aspectos respecto a cuál es el tipo de persona que quiero formar. Em, entonces, por ejemplo, una instituciones educativas que dicen, mire, ¿para qué enseñamos? Van a decir, yo enseño para formar personas, ¿cierto? Y ese formar personas, usted dirá, pero ¿qué es formar personas? Eso está como muy ambiguo. Pues resulta que hay colegios que establecen que esa finalidad es formar personas de manera integral. Entonces yo les decía a ustedes, hay colegios que dicen, mire, no me interesa solo lo cognitivo, sino que yo tengo un interés por otras formaciones, lo espiritual, en valores, corporal, me interesa también lo ético, me interesa lo político, y por eso yo creo que todos tenemos que apostar, llámese como se llame, a no solo enseñar ciencias sociales, sino que las ciencias sociales se conviertan en el pretexto para hacer algo. Listo, otros dicen, voy formo para la vida, pero ¿qué implica formar para la vida? Entonces, cuando usted llegue a una institución, además de entender el contexto, y por eso es importante el currículo, pues yo tengo que ir y remeterme y entender cuál es la finalidad en ese colegio, porque las finalidades no son las mismas. Listo, y eso va a definir eh, cómo tengo que gestar mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Listo, entonces vuelvo, insisto, si el objetivo es formación integral, pues la formación integral me implica que yo tengo que prestarle atención a otras dimensiones del ser, y que en mis clases pues tengo que propender porque otras dimensiones del ser, insisto, lo espiritual, lo corporal, lo ético, lo político, lo ambiental, hagan parte de mi proceso de enseñanza-aprendizaje y no solamente quedarme en procesos cognitivos. Entonces ahí está la pregunta de
para qué enseñamos lo que enseñamos. Pero eso hay que buscarlo en el contexto. Muchachos, van conmigo hasta acá, los estoy enredando. Si alguien quiere, pues interrumpir, con toda tranquilidad lo puede hacer y yo pues me detengo. ¿Vamos bien hasta acá? Y no, sí, gracias, gracias, Cris, gracias, Mari. Perfecto, Profe, bien. gracias, perfecto. Ahora bien, entonces, insisto, me devuelvo y repito, entonces yo estoy intentando entender qué es el currículo, ya entendí que el currículo no es el plan de estudios y ya entendí por qué no es el plan de estudios, porque mire que el currículo, que es toda el conjunto de experiencias que se viven en una institución, pues tiene un contexto y tiene unas finalidades. Pero, por supuesto, yo no puedo olvidar los contenidos, que aquí sí tengo el plan de estudio y es, ¿qué enseñan? ¿Qué enseñamos? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Listo? Y esos contenidos, pues en Colombia están definidos por la ley 115. Y es que casi que en toda institución educativa, pues hay una obligatoriedad respecto a una intensidad horaria que se respeta. Entonces, es claro, muchachos, que en todas las instituciones educativas por ley, hay que enseñar ciencias sociales. ¿Qué es lo que va a terminar cambiando esos contenidos? Pues los contenidos van a estar ordenados por, por lineamientos nacionales. Entonces, claro, yo tengo los DBA, entonces yo tengo los estándares básicos de las ciencias sociales, entonces tengo los lineamientos curriculares de ciencias sociales que terminan siendo orientaciones respecto a cómo oriento el contenido. Sin embargo, esto va a variar de una institución a otra. ¿Por qué va a variar de una institución a otra? Porque digamos que las instituciones son libres de establecer cómo ordenan ese contenido. Por ejemplo, yo puedo encontrar instituciones educativas en las cuales veo historia y geografía aparte, veo ciencia política, veo economía, o voy a encontrar instituciones donde ciencias sociales está todo unido. Peor aún, y se los voy a decir así, yo te encuentro instituciones educativas en las que una parte del contenido en ciencias sociales está en inglés y tengo otra parte en español, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el contenido, y es, ¿cuál es el contenido que yo voy a enseñar para que me ayude a cumplir los propósitos que tengo, es decir, mis finalidades, que finalmente esas finalidades, pues ese contenido tiene que adecuarse a este contexto particular. Pero el contenido por sí solo no puede existir, ¿cierto? Porque yo necesito secuenciar ese contenido. ¿Listo? ¿Y cómo así que secuenciar ese contenido? Pues secuenciar ese contenido es que yo tengo que entender que esa secuencia, por ejemplo, en ciencias sociales, pues también responde al contexto. Entonces, claro, yo cuando secuencio el contenido, y siempre les pongo el ejemplo, de hecho en práctica educativa, cuando hablaba con los muchachos, yo les decía, mire, yo tengo que saber cuál es el nivel de desarrollo que tiene un estudiante. Eh, Cuando estamos viendo Piaget, por ejemplo, que lo veamos en perspectivas pedagógicas, no, ya lo vieron, ustedes lo vieron el anterior. Cuando ustedes vieron Piaget, y siempre pongo el mismo ejemplo, usted entiende que, claro, cuando está desarrollando categorías como tiempo-espacio, para ponerles algún ejemplo, em, usted tiene que saber que hay ciertos niveles de desarrollo, muchachos, en el que yo no puedo desarrollar ciertos elementos de la temporalidad. Entonces, por ejemplo, en niños de primero, para un niño de primero es imposible entender la categoría eh, eh, continente, país, región, departamento, municipio, barrio, se pierde inmediatamente. Entonces, claro, en la secuencia, es decir, en la forma en que yo organizo los contenidos, pues hay una pregunta, es ¿cuándo enseño departamento? ¿Cuándo enseño país? ¿Cuándo enseño continente? ¿Cuándo enseño mundo? ¿Cuándo enseño universo? De otra manera, ¿cuándo enseño edad media? ¿Cuándo enseño edad eh, antigua? Esa secuenciación que hace parte de los contenidos, pues también va a responder básicamente a cuál es el contexto en el cual pues yo me estoy moviendo, como para que lo vayamos mirando. Entonces, me devuelvo porque necesito repetir y es, yo estoy intentando comprender qué es currículo. Ya me dijeron que el currículo no puede ser ni una receta, ni el currículo puede ser el plan de estudios. Si no es eso, entonces ya entiendo que el currículo que se manifiesta en un contexto determinado, es decir, que si yo voy a un colegio, voy a una escuela, voy a una universidad, voy a una institución educativa, pues tiene un currículo.
y que ese currículo me está mostrando a mí, oígase bien, pues le cuento experiencias que se viven en la institución educativa, desde que se abre hasta que se cierra, no solamente en el aula de clases, sino que también se viven en el descanso, sino que también se viven en las extraescolares, entonces en las escuelas deportivas, en las escuelas de música, en las izadas de bandera, en los actos culturales, en las jornadas deportivas. El currículo permea todo, pero que ese currículo no está tirado así, sino que ese currículo tiene unos componentes que se los estoy mostrando, y es que tiene un contexto, a quién enseño. Entonces en el a quién enseño, por eso en la izada de bandera, en la a quién enseño es importante. Por eso en el día deportivo a quién enseño es importante, porque el contexto es trascendente. Pero las finalidades son importantes porque todo en el currículo tiene intencionalidad. Entonces, claro, ¿por qué hago la izada de bandera? ¿Por qué hago el acto cultural? ¿Por qué hago el Día del Idioma? A propósito de que hoy es 23 de abril. ¿Por qué celebro el, el 9 de abril? Eso tiene intención dentro de un currículo, dentro del contexto de la finalidad. Pero que no solamente me quedo en eso, sino que también tengo unos contenidos, pero que esos contenidos que están en muchas ocasiones determinados por el marco legal colombiano, pues tengo que secuenciarlos. Pero todo esto empieza a tener sentido, muchachos, solamente eh, cuando además de saber qué contenidos doy, además de secuenciarlo, pues me estoy respondiendo una pregunta, la pregunta de cómo enseño. Listo, ¿cómo enseño? Y cómo enseño es que el colegio debe tener estrategias metodológicas, que yo quiero ser insistente aquí, y es que las estrategias metodológicas son diferentes de didáctica. Y ya lo he peleado con ustedes y les he dicho, ojo, que didáctica no es lo mismo que metodología, no es lo mismo que técnica, que eso lo vieron el semestre anterior en perspectiva uno, eh, pero que seguramente cuando estén en didáctica la historia, didáctica la geografía, van a poder profundizar más, porque allí hay una discusión de fondo que tiene que ver con el objeto de estudio. Entonces, claro, cómo enseñamos es muy importante, y el cómo enseñamos va a depender del contenido, va a depender de la secuencia, el momento en que me encuentre, va a depender del contexto, pero también depende de la finalidad. ¿Listo? ¿Y por qué depende de cada uno de ellos? Porque, por ejemplo, si mi escuela, ¿sí? Si mi escuela es una escuela que propende por el aprendizaje experiencial, pues ese aprendizaje experiencial tiene un contexto, pero tiene una finalidad, pero me dice cómo tengo que leer el contenido, pero me dice cómo tiene que secuenciar, pero también me habla de estrategias metodológicas. Eh, y además de eso, las estrategias metodológicas cambian de acuerdo a la secuencialidad. Entonces, yo soy profesor de primero, salí de primero y me volví un payaso y fui súper activo y tuve mil estrategias que llevaron a que los niños los atraparan, pero en definitiva esas mismas estrategias metodológicas no las puedo llevar a 11 porque se me pierden los muchachos. O las mismas estrategias metodológicas que utilizo en 11 no las puedo utilizar en primero, porque va a depender del contexto, de la secuencia, de los contenidos, de las finalidades y de un montón de elementos que yo tengo que allí mirar. Cosas importantes, muchachos. Eh, yo me devuelvo acá, ¿cierto? Y es que, claro, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que yo estoy siendo muy insistente en todos mis cursos de pedagogía en algo que está pasando en las instituciones educativas. Y es que, así parezca loro mojado, uno tiene que comprender que el aula de clase o que mi proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va a partir en esta secuencialización. Y es que yo en mi clase puedo partir de procesos cognitivos muy simples, pero mi intención es que se vayan complejizando. Y esto puede suceder temporalmente en muchos espacios. Uno es que yo puedo hacer esto en una clase, o uno es que yo puedo hacer esto en un colegio, y es ciencias sociales. Entonces piense usted que es el coordinador de área de ciencias sociales de un colegio, y que como coordinador le corresponde secuenciar su área de primero a 11 en esta lógica, ¿sí? Entonces, claro, ¿en qué momento yo pues voy a secuenciar procesos cognitivos simples en ciencias sociales? Entonces, ¿qué implica solo nivel de conocimiento? Recordar, ¿cierto? Pero la pregunta, ¿sí? No se ve en la pantalla, de pronto está negra. Hace un rato.
Belleza, yo aquí hablé como un loco. Perdón, gracias, Cris, por... No, gracias a usted. Ahí ya se ve mejor. Sí, señor. Gracias, perdón, a los dos. Entonces estaba acá. Entonces yo les decía, este cuadro que se los he mostrado varias veces, yo les decía entonces, claro, yo soy el coordinador de 11, coordinador de ciencias sociales que les va a pasar. Entonces, claro, cuando secuencio el contenido, la secuenciación tiene que llevarme a mí a entender que a medida que el niño va pasando por los grados, pues los procesos cognitivos se complejizan. Entonces, claro, la pregunta es, si yo estoy en el nivel de conocimiento que es recordar, y recordar pues implica recordar información básica, hechos, fechas, definición de conceptos sin necesidad de comprender profundamente. La pregunta que entonces uno tiene que hacerse es, em, ¿qué estrategia metodológica tengo que utilizar yo como profesor para quedarme solo en el nivel de recordar? ¿Cierto? Pero si estoy más arriba, ¿qué estrategia metodológica tengo que utilizar yo para que mi estudiante llegue a un proceso cognitivo complejo como es evaluar? Y evaluar es el nivel más alto de producción, porque es un estudiante se supone que ahí ya admite juicios, un estudiante se supone que allí ya critica, justifica, asume postura, defiende opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué estrategia metodológica tengo que utilizar para evaluar y para que mi estudiante llegue allí? O sintetizar o analizar, porque cada una de ellas pues termina siendo diferente. ¿Listo? Entonces me voy a volver a la evaluación, porque pues no lo estaba haciendo a propósito, y es que, claro, cuando yo pienso en la estrategia metodológica, perdón, no era evaluación, el cómo enseñamos no es un cómo enseñamos solamente por divertir, por entretener, sino que además de divertir, entretener, pues tengo que responder a muchas preguntas. Otra vez, ¿cuál es el tipo de conocimiento? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y cuál es el contexto de mi estudiante? Porque no puedo escogerla aleatoriamente. Y finalmente, para terminar la definición de currículo, pues está algo que resulta siendo importante y que quiero insistir mucho en eso y que pues fue parte de la estrategia anterior, de la unidad anterior, y es pues cómo la evaluación. Y es que finalmente la pregunta es ¿para qué evalúo y cómo evalúo? Que hizo parte de la unidad anterior básicamente. Niños, ¿vamos bien hasta acá? ¿Quieren preguntar algo o puedo continuar? Continúo. Voy a decir que el silencio es continuo. Ahora bien, ¿qué pasa acá, muchachos? Que la pregunta es, bueno, si eso es el currículo, que lo tengo claro, la pregunta es, ¿y cómo se vive el currículo? ¿Cierto? ¿Y cómo se manifiesta el currículo en una institución educativa? Y la respuesta es sencilla. Digamos que hay muchas maneras de representar esto, y se los voy a decir así, hay muchas maneras, porque, por ejemplo, Cris, que ya está en práctica educativa de sector público, pues ahora que está en eso, y más adelante Mari, que creo que le toca el otro semestre, pues digamos que cuando uno está adentrándose en la institución educativa, uno se da cuenta de algo, y es que usted, por ejemplo, va a empezar en algún momento que va a decir, venga, es que cuando yo leí, por ejemplo, el proyecto educativo institucional, ese proyecto educativo institucional era tan bonito y me decía eh, que es un colegio que propende por la formación integral, etcétera, etcétera. Y cuando yo lo leí me emocioné, pero resulta que cuando fui, viví el colegio, pues me desencanté porque pues muchas de las cosas que decía ahí no existen. Mm, ¿Qué pasó ahí? Es la gran pregunta que me puedo hacer. Pero inclusive mucho más caótico, mucho más caótico. Es que cuando fui a un salón de clase, existen otras maneras y otras formas que no están eh, teorizadas. Listo, entonces, por eso ustedes van a empezar a escuchar un lenguaje interesante, muchachos, y esto pues está comprobado, y es que, claro, uno podría entender que hay tres capas del currículo en una institución educativa, y hay un currículo que llamamos el currículo formal, el currículo real y el currículo oculto. Listo.
¿Y qué significa cada uno de ellos? Inclusive aquí hay un porcentaje interesante y es que casi que el 20% de lo que sucede en una institución es currículo formal, 30% currículo real y la mitad es currículo oculto. ¿Y cómo puedo yo comprobar eso? De una manera sencilla. Esto, de una manera sencilla. Y es que eh, cuando usted está en una clase, y por eso les invito a que observen, usted se va a dar cuenta que el profesor es uno cuando está con sus estudiantes, pero hay de que llegue el rector al salón. ¿Listo? Que llegue el rector al salón, o que llegue un directivo, o que llegue una visita de Secretaría de Educación. Usted se va a dar cuenta, y eso nos pasa a todos los maestros, por ejemplo, a mí, si en este momento entrara la directora del programa, yo cambio muchas cosas, ¿cierto? Y cambio muchas cosas porque yo mismo empiezo a ser consciente. Y yo digo, hijo de madre, ¿verdad que esto es aula invertida? Estoy haciendo aula invertida, posiblemente no la estoy haciendo. Ay, hijo de madre, tengo que ser más juicioso técnicamente. Ay, hijo de madre, etcétera, etcétera. Entonces ahí empiezo a hacerme un montón de preguntas y me transformo. Esto, una. Eso va a pasar posiblemente en la institución educativa, porque claro, uno sabe que cuando llega la autoridad, que cuando llega el que es el dueño del chuzo, el dueño del chuzo tiene en su cabeza el currículo formal, que es ese documento que nos guía, que es esas leyes, todos esos acuerdos que hacen parte de la institución educativa, pero que a veces uno olvida, ¿cierto? Y olvida por qué, por medio de las afoquias, y olvida porque a veces los mismos muchachos los llevan a uno a extremos en los que tiene que traicionar. Inclusive es que mi modelo pedagógico me dijo que yo soy constructivista, pero lo siento, estos berracos me están llevando por el camino de volverme en este momento mm, conductista. Y lo siento porque me toca, y si no lo hago, no sobrevivo, y si no lo hago, se me voltea la clase, y si no lo hago, la disciplina se me voltea, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo ver, el currículo formal es el currículo del que les acabo de hablar, y es el currículo que sustenta la institución. Pero digamos que el currículo real es lo que realmente sucede en el aula, ¿sí? Eh, y que todos los días los docentes están llevando a la práctica, lo están llevando a la práctica. Es decir, hay una distancia entre este y este, entre los dos, eh, pero insisto, a veces la práctica, porque a veces el papel puede con todo, vuelvo y les digo. Y es que, claro, el modelo me dice algo, pero resulta que cuando yo voy al salón, por ejemplo, sea inclusivo o aplique el diseño universal del aprendizaje. Ese es el ejemplo más claro. Y claro, diseño universal del aprendizaje es que me dicen, diseña estrategias que impliquen que todos quepan, diseña estrategias que impliquen que haya 1000 formas de representar el lenguaje, pero cuando llego al salón tengo 50. Listo, tengo 50. Y ocúpese los 50. Pues es muy difícil porque a mí me toca casi que ahí, pues, volverme un mago. Yo no sé si alguien levantó la mano y quería hablar, porque es que no estoy viendo en este momento, niños. La Profe, levan- qué pena yo. Adelante, Marisita. Profe, sino que cuando en este momento de lo de las tres capas del ecosistema escolar, esa desconexión que hay pues entre ese como ese currículo formal y el currículo real, pues eso no estaría como mal, pues no está mal que el papel diga una cosa y que en la realidad se haga otra, que se le exija al docente algo que quizás no se pueda llegar a hacer por todo y todo, por lo que nos explica, por lo que vemos, por el contexto, por la diversidad. Bueno, eso no está ahí como muy, pues muy mal que esté puesto de esa manera como tan absurda. Marisita, mi respuesta es sí, eso está muy mal, pero la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿y por qué pasa eso? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta que yo creo que uno tiene que hacerse. Em, y yo creo que esto tiene que ver con un problema que yo espero que ustedes entiendan, y es que yo no sé, por ejemplo, cuando uno está en la licenciatura, y se lo voy a poner así, Mari, uno a veces piensa que su trabajo se va a reducir exclusivamente a ser docente de aula, ¿cierto? En primer lugar. Mm, Y resulta que hay un momento en el cual a usted se le puede presentar una oportunidad y es ser directivo.
Entonces aquí va mi punto. Ser directivo implica que, claro, va a ser usted el que le corresponde construir estos documentos, obviamente en compañía de sus profesores. Mire, pues esto es lo interesante. Entonces, hace poquito me encontré una página súper bella que se las voy a mostrar acá para que la revise, para responder lo que me está preguntando Mari y no piense pues que la estoy enredando. Y es que es esta página que se las voy a recomendar. ah, Esta, Fundación Empresarios por la Educación. Es muy interesante porque están arrojando métricas y están arrojando obras como esta, que está muy poquito, dentro de poco sale, pero es para responder lo que usted dice. Inclusive tienen este libro que se llama Liderar la escuela para transformar la educación. Este libro vale 30.000 pesos si les interesa. Y este libro es muy interesante porque voy a responder a lo que usted está preguntando, Mari. Y es que, claro, esta gente tiene una crítica y es la crítica de quiénes son los que están siendo rectores, coordinadores o líderes en las instituciones educativas. Y la respuesta es, pues fueron esas personas que en algún momento fueron profesores. Y fueron en algún momento profesores, pero hay un problema y es que desafortunadamente, la formación de los licenciados, y se los voy a decir a ustedes y me lo voy a decir a mí nunca me formaron para ser líder educativo. Y cuando me llegó el momento de ser líder educativo, pues me cogió por sorpresa, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo manejo gente? Dios mío, ¿cómo hago para que este problema que estamos manifestando, Mari, pues no exista en la realidad? Y casi que me tocó aprender a los totazos. Listo. Y pues soy un ñoño, se lo confieso. Entonces soy un ñoño y por eso pues estoy buscando todos estos libros, porque estoy en este momento en un cargo directivo, pero a mí en la universidad nadie me enseñó cómo es que tengo que hacerlo. Entonces, ¿por qué le estoy dando toda esta cháchara? Usted me está diciendo, pero no me está contestando lo que yo quiero. Porque resulta que cuando usted construye el currículo formal termina siendo construido por líderes. Obviamente, insisto, a usted le van a decir, claro, no, es que el currículo lo construimos entre todos. Claro, hay instituciones que lo hacen, pero en últimas el que termina plasmando la idea es el directivo. Entonces, la crítica que hace este libro y que también hace Julián de Zubiría San Pérez, claro, cuando yo me vuelvo directivo, me olvido del aula porque las reuniones, porque tengo que atender padres de familia, porque tengo que organizar eh, los reemplazos porque me faltó una profesora, porque tengo que organizar el descanso y me olvido del aula. Entonces, claro, ese olvido del aula progresivo me lleva a empezar a imaginar la escuela que no existe. Y esa es una gran crítica. Y empiezo a construir una escuela que corresponde más a lo técnico que a lo que en realidad sucede. Pero esa es una realidad de todas las instituciones. Afortunadamente hay propuestas innovadoras como la de Julián de Zubiría Samper. Por ejemplo, yo en algún momento estuve en una conferencia de él y él decía, yo soy rector en un colegio, decía él, que no recuerdo en este momento el nombre, y él decía, mi obligatoriedad es que todos mis directivos y yo como rector por lo menos nos demos una clase al año, porque eso nos permite entender qué es lo que verdaderamente pasa en el aula, uno, y nos permite no olvidarnos de que somos profesores y cuáles son las afugias que suceden en el aula de clase. Listo, entonces para responder, está muy mal, pero desafortunadamente, Mari, es lo que nos estamos encontrando y la pregunta que se están haciendo todos estos teóricos, dentro de los cuales está esta que le estoy contando, es ¿cómo vamos a hacer para que esto se reduzca? ¿Sí? Y que esto corresponda más a esto. Y que la escuela no termine siendo técnica, o sea, en el papel técnica, pero en la realidad termine pues existiendo de otra manera. Mari, no sé si le respondí o no le respondí, o la enredé o la embolaté. Profe, sí, muchas gracias. ¿Cómo no? Claro que sí, muchas gracias. Perfecto. Eh, Profe, sí, Cris, ahí bienvenido. también no entraría, digamos, pues que también quien hace las leyes, las reglas, digamos que las leyes son hechas Sí, por senadores, por el Congreso. Entonces, obviamente, si en el papel todo aguanta el papel, pero empezar a hacer estas que de verdad las cosas funcionen. Recuerdo la profe de, ahí se me olvidó el nombre, la profe de inclusión.
Entonces ella nos decía, por ejemplo, el caso de la niña que era de inclusión, creo que era de Bogotá, que se había perdido un tiempo y luego al final la encontraron, pues que estaba como en un potrero, algo así como que pues se salía, ¿no? Sí, Se había salido. Entonces decían que ella al analizar pues la situación en el colegio, pues que los profesores la verdad no sabían cómo tratar a la niña, no estaban formados en este aspecto, entonces lo cual hace todo más complicado. Entonces, por ejemplo, la idea antes, cuando yo estudié, por ejemplo, pues creo que había otros centros en los que estudiaban chicos pues, con algún tipo de, que lo que ahora decimos como inclusión, pero pues en el papel sí se dice, no, pues entonces que los niños estudien, que ellos estudien en un colegio pues oficial, digámoslo así, ¿no? sí. Entonces, y obviamente en el papel suena precioso, suena hermoso. Entonces, ¿para qué tanto los chicos que no tienen pues estas necesidades? Pues se acoplen a ellos, a también aprender a respetar, aprender a convivir. Y los chicos pues de inclusión también lo pueden hacer. Pero entonces a veces también hay muchos docentes orientadores, creo que es el cargo ahora, ¿no? Que se dice, em, que no están formados todavía en este aspecto totalmente. Creo que incluso la profe nos decía que se me olvidó cuál es la carrera exactamente, que solo hay en la pedagógica, que se especializa exactamente en eso, en esta parte de inclusión. Entonces, digamos que lo hermoso sería que cada colegio tenga una persona especializada en esto, que pueda, que pueda asesorar a cada docente, pues para hacerlo de la mejor manera, que no dejen a estos chicos a un lado, que por ejemplo no se les diga, no, pues los dejamos hacer eso porque son de inclusión. No, a veces no se interviene de la mejor manera, o en un caso peor se los deja a un lado. Entonces, por ejemplo, en el papel, en el Congreso, pues todo se lee bonito. Y también los mismos líderes, los mismos directivos de las instituciones educativas tienen que cumplir lo que dicen esos papeles, o al menos pues hacer el intento. Entonces ahí tenemos pues también, así como dice, pues hay profesores que ya, directivos que olvidaron cómo ser profesores. Hay gente que hace estas leyes que nunca ha sido profesor y no sabe lo que es estar en un aula, no sabe lo que es la presión de los chicos, todas las situaciones que viven a diario y pues todas estas situaciones ya que se salen de las manos que también son mucho más complejas, que incluso deben ir con bienestar familiar, todas estas situaciones. Entonces ahí hay una cuestión un poco más compleja. Cris, gracias por ese aporte. Sí, yo coincido con usted y yo creo que eso, además del papel, yo creo que hay otro gran problema en Colombia y es que todo problema que hay en Colombia quieren solucionar, tirárselo a la educación, ¿cierto? Que yo no estoy diciendo que esté mal, pero sí nos están saturando y a ciencias sociales nos están, mejor dicho, o sea, si usted se pone a ver en los últimos 20 años toda la cantidad de responsabilidades que nos tiraron a ciencias sociales, uno dice, ¡jue madre, pero a qué horas! Entonces, por ejemplo, uno vaya desde la cátedra de afrocolombianidad, vaya desde la cátedra de paz, vaya desde la cátedra de historia, pero ahora con lo de la cátedra de socioemocional, casi que en los colegios, cuando uno va y lee la cátedra socioemocional, casi que dice, eso tiene que estar vinculado con construcción de la ciudadanía. Entonces lo van a poner en sociales, en algunas instituciones. Pero súmele a eso competencia ciudadana. O sea, claro, eso lleva a que usted se sature, a que tenga que cumplir un montón de criterios, pero que en últimas pues olvide como términos de la realidad. Entonces me parece como fantástico eso. Pero la idea, insisto, es, ahora que estamos pues en este proceso de formación, es cómo vamos a hacer para que esto cambie. ¿Y cómo vamos a hacer para que esto cambie? Es que es posible, claro. ¿Y es posible cómo? En que usted tiene que ir a dar la pelea. Y dar la pelea es que posiblemente, usted se va a encontrar con un montón de gente que le va a decir, venga, pero usted está muy jovencito, venga, pero usted tal cosa. Pero una cosa tan sencilla, y estoy peleándola, por ejemplo, en este momento en mi colegio, ¿cierto? Esta es una guía de trabajo para niños de séptimo. Mire, pues esto es lo interesante. Entonces, yo estoy en una pelea porque, otra vez, hablando del papel, resulta que cuando usted va y ve la guía, lea acá este estándar de desempeño. Entonces, dice acá, para un niño de séptimo,
Identifica el contexto geográfico y los principales hechos que marcaron el fin de la Edad Antigua y el desarrollo de la Edad Media, teniendo en cuenta su legado e influencia en la sociedad actual. Em, entonces yo indagaba con mis profes de ciencias sociales y esa discusión la estábamos teniendo esta semana. Si usted se va primero, es casi el mismo estándar redacta de una manera parecida, ¿cierto? Pero ¿por qué lo tenemos así? Porque el criterio del DBA me dice que yo tengo que tener un estándar, pero la pregunta es, y yo le decía a los profes, si yo cojo un niño de séptimo y le digo qué dice este estándar, ese niño me dice, es capaz de entenderlo. Yo les decía, yo no creo. O sea, se supone que este estándar es el que dice para dónde vamos, pero a veces es imposible entenderlo uno. Ahora pregúntese qué va a pasar con un niño que está en séptimo, que tiene 13 años, eso le importa, o sea, es más, eso se lo salta y llega ya. Ahora pregúntese en segundo, tercero, cuarto, quinto. Va a pasar exactamente lo mismo. Un lenguaje súper técnico, pero que solo está ahí porque tenemos que cumplir con un criterio que dice que el estándar tiene que coincidir con el PIA y tiene que, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son todos estos cositos que nos quedan encontrar, pero que en últimas, em, Mari, ¿sí? Y Cristian, pues terminan mostrando que ese currículo formal, mírelo acá, esto es currículo formal, cuando yo estoy ejecutando, esto se olvidó. Es casi que uno lo olvida y uno entra, listo muchachos, vamos a fin de la edad antigua y contexto de la edad media, van a leerla, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalizo con algo de esas tres capas y es que hay otra casa, otra, la capa más profunda, que creo que es la más preocupante y que tiene bondades, pero también tiene contradicciones, y es el currículo oculto. Y voy a decirles, todos tenemos currículo oculto. Y es esa vaina que solo tenemos para nosotros, que no solo nosotros sabemos que existe, pero que no sale ni en la formalidad ni sale en la realidad, porque, porque solo yo lo conozco. ¿Listo? Y a veces no soy consciente de él. Para ponerles un ejemplo, mire, este autor, que es un autor supremamente interesante, se llama Rodrigo Parra Sandoval, se lo recomiendo, tiene muchos texticos. Y a propósito, Cris, que me estaba preguntando en estos días, este man le gusta mucho hablar de la convivencia escolar, y tiene este otro texto, se llama La escuela violenta. Entonces, claro, el man está preguntándose mucho por qué pasa en la escuela en términos de convivencia escolar. A él le interesa mucho conocer eso. Es muy bonito y escribe muy, muy, muy bello. Este de la escuela violenta es una locura porque usted dice, hijo de madre, la escuela es muy violenta. Eh, para ir a ese currículo oculto, entonces, claro, él tiene aquí una entrevista que me parece, o una observación, y es que él cuenta, yo creo que yo ya les conté esta historia y a mí me da mucha risa porque él cuenta que en algún momento él está haciendo una observación de clase, y cuando usted vaya a esa observación de clase, yo no sé si ya les pasó, claro, cuando los niños lo ven a uno, es normal que ellos se alteren y digan, bueno, ¿quién es este? Y todo cambie y bueno, y la cosa sea rara. Pero, pero a medida que se acostumbran de usted, pues la cosa sigue normal. Entonces el man dice una cosa muy bonita y es que un día estaba observando una clase, y cuando estaba observando la clase, pues el profesor empezó a explicar, ¿sí? Y entonces les dijo, mis niños, buenos días, espero estén muy bien. Hoy vamos a empezar nuestra clase. Bueno, y el profesor estaba explicando y un niño levantó la mano, ¿cierto? El niño levantó la mano y le dijo, profe, yo tengo una pregunta. ¿Usted por qué nos está tratando tan bonito? Entonces el man, ahí se cayó todo y eso era para explicar que a veces, eh, cuando uno va a investiga no puede ver el currículo oculto, sino que ve la capa formal o ve la capa real, ¿cierto? Entonces en el currículo oculto muchas veces se esconde el poder, muchas veces se esconde, por ejemplo, asuntos como el clima de aula. Eh, y es que usted puede llegar a un salón y usted no sabe por qué los niños a ciertos profesores le rinden. Entonces, otra vez voy a ponerme desde el punto de vista directivo, ¿cierto? Y el punto de vista directivo, em, lo lleva a uno a decir, pero yo llego al salón de fulanito de tal y esos muchachos están calladísimos.